del libro. Ustedes pueden creer que a este episodio, estamos en el episodio creo que número 7 contando el piloto. Este sería el penúltimo episodio de esta primera temporada. De verdad que ha sido un viaje maravilloso. He podido releer libros de los cuales hablamos en esta primera temporada, que fueron muy buenos, leer otros nuevos, compartirlos con ustedes y ver la aceptación que ustedes también han tenido con cada uno de esos episodios. Hoy vamos a hablar de un clásico de la literatura, pero un clásico muy clásico. Hoy vamos a hablar de Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Yo creo que hace mucho tiempo no me leía un libro escrito por un hombre y fue mi esposo el que me hizo caer en cuenta de esto. Un día me dijo como, oye, tú casi no lees a hombres. Y sí es cierto, no es por feminista, sino que es porque creo que no he tenido la oportunidad como de poder sentarme a mirar grandes obras que han escrito los hombres, pero esta la tenía anotada desde hace rato y se dio la oportunidad de leerla. La pude leer con mucha pausa, también porque tenía como otras cosas que hacer que no me permitieron leerla como a un ritmo normal, pero wow. Yo creo que desde el colegio no leía algo escrito por un hombre, porque pues me acuerdo que en el colegio sí me colocaron como varios libros de Gabriel García Márquez. Pero bueno, vamos al grano. Vamos a hablar de Historia de dos ciudades de Charles Dickens. Esta novela fue escrita, como ya lo dije, por Charles Dickens y publicada en 1859, y a pesar de haber sido escrita hace tanto tiempo, hoy en día, más de 100 años después, o sea, literalmente mucho más de 100 años después, sigue siendo relevante por sus temas como el amor, la desigualdad, el sacrificio, entre muchos otros. Pero primero, la costumbre. Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Inglaterra. Es considerado el más famoso de los escritores de la época victoriana en Inglaterra, así como uno de los indudables clásicos universales de la literatura. Tuvo una infancia compleja porque tuvo que trabajar desde muy pequeño, ya que su padre fue encarcelado, y en 1828 comenzó a trabajar en el mundo de las letras como reportero y cronista. Comenzó a publicar algunos textos que alcanzaron gran popularidad, llegando a un público muy amplio. Y entre 1837 y 1838 vio la luz Oliver Twist, un relato altamente autobiográfico y que se publicó por entregas en esa época. Pues en lo que leí era como que en esa época se publicaban las novelas por entregas, y la gente la iba leyendo. Yo no sé si ustedes de pronto recuerdan cuando en los periódicos daban como los fascículos para las enciclopedias, que uno armaba como el fascículo de biología del tiempo, bueno, más o menos así. Falleció el 9 de junio de 1870 a causa de una apoplejía que, si mal no estoy, es como un derrame cerebral. Y fue enterrado en la esquina de los poetas en la abadía de Westminster. Dejó un legado literario perdurable y vivió al mismo tiempo que otros grandes escritores. Este libro, yo no me acuerdo la verdad quién me lo recomendó. O sea, sé que lo escuché de alguien porque lo tenía anotado en los libros que tenía pendientes por leer. Pero la verdad es que no me acuerdo quién fue el que lo recomendó. O si no me lo recomendaron directamente a mí, sino que yo lo escuché. Creo que fue así, pero ni me acuerdo dónde lo escuché. Pero, de verdad, valió la pena haberlo escrito. Historia de dos ciudades no es solamente una novela histórica, sino que es una historia profundamente humana. Como lo mencionaba anteriormente, toca temas muy sensibles en la sociedad de esa época, pero que siguen siendo bastante relevantes en la actualidad, en la sociedad en la que estamos hoy. Fue publicada en 1859 y está ambientada, como lo dice su nombre, en dos ciudades, que son Londres y París. Fue escrita décadas después de la Revolución Francesa, pero una parte de la historia, bueno, no, la historia transcurre antes de que inicie este evento histórico y durante este evento histórico. Dickens no vivió propiamente la Revolución Francesa, pero sí utiliza el pasado para hablar sobre la violencia, la desigualdad y cosas que en su época seguían siendo muy evidentes. Pero pues ya más adelante, hacia el final, hablaremos un poquito más de esto. Este libro tiene, o sea, tiene un principio precioso y tiene un final que hermoso también. Entonces, ustedes saben que usualmente solemos leer un pasaje del libro y lo haremos al final, pero me es inevitable no mencionarles también cómo inicia este libro. Entonces dice: eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos, era el siglo de la locura,
era la época de la luz, era la época de las tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación. Lo teníamos todo, no teníamos nada. Íbamos directos al cielo, íbamos de cabeza al infierno. Ahora, vamos a dar inicio a el libro. La historia empieza con el señor Lorry, que es un banquero amigo del doctor Manette. Y el señor Lorry recibe una carta donde se le informa que su amigo, el doctor Manette, como lo dije antes, luego de ser capturado y privado de la libertad durante 18 años y adicionalmente privado de la libertad de manera injusta, aparentemente fue dejado en libertad. Así que Lorry acude a París junto con Lucy, que es la hija del doctor Manette, y allí lo encuentran en la taberna de Defarge. Este personaje es muy importante. Defarge y su esposa son claves en este punto. Allí encuentran al doctor Manette. Defarge es como el antiguo criado. Y una vez el doctor Manette ve a su hija, él como que empieza a recuperar la lucidez. Cuando él está en la cárcel, él como que se disocia de la realidad. Olvida quién es, olvida qué es lo que hacía, empieza, o sea, de verdad como actuar, tener un comportamiento extraño. Entonces allí él aprende a hacer zapatos y cuando sale de la cárcel y lo encuentran, esa es como la profesión que en su mente él siempre ha tenido. Sin embargo, cuando él ve a su hija, pues empieza como que a recuperar la memoria lentamente y finalmente el señor Lorry y Lucy se lo llevan de regreso a Londres. Y allí en Londres, pues él empieza nuevamente como a ejercer su profesión habitual de médico. 5 años después, Charles Darnay, que la familia Manette lo conoce cuando regresan de Inglaterra, es juzgado por espionaje y traición, alegando que ha facilitado como secretos ingleses al enemigo durante el estallido de la Revolución Francesa. Allí en ese juzgado, Charles y Sidney Carton se conocen y aquí hay un punto a tener en cuenta que más adelante es crucial. Estos dos personajes tienen un parecido físico excepcional, o sea, de verdad como separados al no ser, son muy parecidos físicamente. Luego de que Charles es absuelto, Sidney y él empiezan a frecuentar la casa del doctor Manette, no necesariamente juntos, o sea, como que la empiezan a frecuentar de manera separada. Y ambos están enamorados de Lucy, pero a la final es Charles quien se termina casando con ella. Charles tiene un pasado que oculta a su esposa, es un peso que él carga sobre su espalda y meses antes de que se casen viaja en secreto a París para hablar con su tío, el cruel marqués de Saint-Edmond, y le comunica la firme decisión que él tiene de renunciar a su herencia, a su título, a su vida cómoda, a sus riquezas, absolutamente todo, y vivir de su trabajo en Inglaterra. Esa misma noche, el marqués, el tío de Charles, es asesinado por un campesino cuyo hijo había muerto ese día al ser atropellado por él mismo, o sea, por el marqués. Nada de estos datos son relleno, o sea, de verdad todo tiene un sentido. Tal vez ahorita no les haga mucho sentido, pero cuando uno se mete a profundidad en el libro, todo va muy conectado con todo. Mientras tanto, Carton, que es Sidney Carton, el que es muy parecido a Charles, acepta que lo suyo con Lucy no puede ser. Sin embargo, le expresa como todos sus sentimientos, él se le confiesa y le promete que su amor por ella es tan fuerte que él está dispuesto a dar la vida por ella o por alguien a quien ella ame mucho. Este es otro dato muy importante. El día de la boda de Charles, este le confiesa a su suegro, o sea, al doctor Manette, que él es el último descendiente de aquella familia aristocrática y sanguinaria, pero que ha renunciado a su título y a lo que éste representa. Sin embargo, la noticia de la boda de Charles y Lucy llega a los oídos de los Defarge, quienes se proponen exterminar completamente a esa descendencia. Más adelante les explico eso. Tiempo después de la boda de Charles y Lucy en San Antonio, la taberna de los Defarge es tomada por una turba que grita como que la Revolución Francesa ha comenzado y Defarge, que lucha como soldado, obliga a que lo lleven a la celda que ocupó el doctor Manette. ¿Por qué? Pues por lo que, como yo había comentado antes, él fue criado del doctor Manette de pronto cuando estuvo preso y el doctor Manette se convierte en un símbolo porque él fue apresado injustamente pero fue luego puesto en libertad, entonces como que él se convierte en un símbolo de redención y el volver quizás para Defarge a la celda que tiene el doctor Manette es como recordar el por qué están haciendo lo que están haciendo, el por qué están armando la turba y por qué van a pelear.
Bueno, entonces él va a la celda del doctor Manet y allí, en medio como de las paredes, encuentra un rollo de papeles que pertenecieron al doctor. Es una carta que el doctor escribió como antes de perder su lucidez estando en la cárcel. Y ya les cuento de qué trata esa carta. O sea, es que de verdad el libro es muy bueno, lo mantiene a uno supremamente conectado. Yo quiero que ustedes también se conecten mientras se los cuento. Tiempo después, Charles debe viajar a París. Él ya se ha casado, o sea, ya se casó con Lucy, ya tiene una hija. Y tiempo después él debe viajar otra vez a París porque cuando su tío muere, encarcelan como al criado de su tío por todo lo que su tío hizo. Entonces la carta que él recibe es de aquel trabajador donde le dice como que no es justo que él esté pagando las consecuencias de lo que hizo su tío cuando pues él la verdad no tenía nada que ver. Entonces él muy preocupado regresa a París como tratando de salvar a este amigo pues suyo, pero allí es capturado debido a que la ley condena a todos los emigrados a la pena de muerte si regresan a Francia. Charles es juzgado, como lo dije, bajo pena de muerte, pero gracias a la intervención de su suegro, porque como les mencioné, o sea, el hombre es un símbolo de redención, él es dejado en libertad. Charles es puesto en libertad. Parece que como que por fin esa familia va a tener paz, pero literalmente como 2 horas después vuelve a ser capturado. Y es capturado por la familia de Farr. O sea, literal fueron como 2 horas de libertad y estos manes van y lo capturan, debe ir a la guillotina y el día que él tiene el juicio, se menciona que 3 personas lo han acusado, pues para que llegara hasta esa instancia. 2 son Defarge y su esposa Madame Defarge y el tercero es el doctor Manet. Ahora, ustedes dicen, pero ¿cómo así que es el doctor Manet? Pues resulta que la carta que Defarge encuentra entre las paredes de la celda del doctor Manet es una carta que le escribe antes de perder la memoria, como al cumplir 10 años de estar privado de su libertad. Y él ahí cuenta absolutamente todo de cómo fue que lo engañaron y lo encarcelaron. Entonces, pues él era doctor y él acudía a donde lo llamaran y a su puerta llegaron 2 personas. Y estas personas lo llevaron como a su casa para que él curara a una mujer, pero nunca le dijeron qué era lo que tenía la mujer. Estas 2 personas eran el marqués, o sea, el tío de Charles y el papá de Charles. El doctor Manet pues ahí como que trata de curarla, pero la verdad es que su enfermedad va muy avanzada, pero él conoce al hermano de la mujer que él está tratando de cuidar y el hermano le cuenta toda la verdad acerca de esa mujer que él está tratando de curar. Le cuenta que ella tenía un hogar, que tenía a su esposo, pero que el marqués, o sea, el tío de Charles, siempre estuvo como muy interesado en ella y como que siempre trató de raptarla de su familia hasta que finalmente lo consiguió. El marido de la mujer murió. eh, Ella pues la raptaron, la tenían ahí y al hermano pues él trató como de rescatarla y lo hirieron. Entonces como que él da todo ese contexto en la carta y finalmente cuando el hermano de la señora le termina de contar al doctor Manet todo lo que pasa, él también muere. El doctor Manet tampoco puede salvar a la muchacha y pues en vista de eso ya esta familia aristócrata pues lo como que lo echa, o sea, le dice como no puede mencionar absolutamente nada de esto a nadie. Sin embargo, cuando el doctor Manet vuelve a su casa, aparece como un carruaje y aparece una señora con un niño. La señora es la esposa es la cuñada del marqués, o sea, es la mamá de Charles. Y el niño que lleva es Charles. Y ella le dice que ella sabe lo que hicieron su esposo y su cuñado, que el propósito de ella es como reparar todo el daño que esa familia ha hecho. Así sea lo único que ella haga en su vida, que si ella tiene que vender como sus joyas, sus cosas para poder reparar medianamente el daño que, que ellos han hecho, pues que ella lo hace y ya, o sea, como que por favor no le diga a nadie, pero lo que no saben es que mientras, o sea, ella tiene como esa conversación con el doctor Manet, ellos están vigilando al doctor Manet. Entonces, apenas ella se va, ellos lo capturan. Y ahí es donde es encarcelado injustamente. Entonces, la carta, o sea, lo que
¿cómo se dice? En el juicio lo que manifiestan es que el doctor Manette indirectamente acusó a esta familia. Lo más chistoso, pues lo trágico, no es tan chistoso, es lo trágico, es que al final de la carta el doctor Manette dice como, y yo me propongo exterminar hasta el último descendiente de esta familia sanguinaria, algo así. Y pues lejos de imaginarse que era su yerno el que al que se había prometido exterminar. Ahora, ¿cómo los de Farr se enteraron de que Charles Darnay era el, el último descendiente de esta familia? Porque una vez estaban en la taberna y llegó una persona como a decir que a Charles lo habían encarcelado y como a empezar a develar su pasado, que lo habían encarcelado, que habían atrapado al último descendiente de la familia de Edmund y que su nombre o que era conocido como Charles Darnay. Entonces de ahí ellos como que lo tenían en la mente y pues luego encontraron este rollo de papeles que pertenecían al doctor Manette y pues ahí pudieron armar como todo el complot. Aquí viene un tremendo plot twist y es que cuando Sidney Carton, que es el que es muy parecido físicamente a Charles, se entera de que Charles va a ser llevado a la guillotina, él recuerda la promesa que le hizo a Lucy y cambia de lugar con Charles para que éste pueda gozar pues de la vida al lado de la mujer que ama. Obviamente esto es un resumen, pero a velocidad de años luz. Es muy rápido porque como les digo, o sea, el libro es largo. El libro tiene 313 páginas. Y no hay una parte, porque en serio no hay una parte que sea relleno de ese libro. Todo está muy bien conectado. Todo, o sea, el marqués, la persona que muere, el señor Lorry, el doctor Manette, o sea, de verdad, incluso hasta el personaje que uno cree que es secundario, no, todo está de verdad muy bien conectado y muy bien justificado con la época y con los temas que tratan. Pero, o sea, en resumidas cuentas, pues este es el libro. Y, y algo que leía mientras investigaba acerca es que Dickens no presenta la revolución como algo bueno o malo, sino que, pues yo creo, y de acuerdo también a lo que leí, es que él la representa como algo comprensible. La violencia parece comprensible cuando hay hambre, cuando hay abuso, desigualdad y privilegios heredados. Sin embargo, el problema radica cuando, en busca de la justicia a mano propia, se termina reproduciendo la misma crueldad que se critica y que se espera erradicar. Madame de Farr, realmente la mente maestra detrás de la segunda captura de Charles Darnay, es Madame de Farr. Y es muy difícil verla como la mala de la historia, porque realmente es una víctima. Eh, es una víctima que dejó de ver personas y empezó a ver culpables. ¿Por qué? Porque la mujer que el doctor Manette no pudo salvar y el hombre que muere mientras le cuenta al doctor Manette la historia de esa mujer son familiares de Madame de Farr. Cuando ellos mueren, Madame de Farr queda sola, o sea, pero sola muy niña. Creo que ellos eran sus hermanos, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Y, y pues ella siempre tiene en su mente, pues por lo que le han contado, que fue esa familia la que acabó con su familia. Entonces, pues ella realmente no es como la propia villana, sino como que es la víctima de toda esta violencia. Por otra parte, Charles pues carga con el peso de su familia por lo que esto representa una familia sanguinaria, que abusa de poder, que constantemente explota, maltrata, roba, bueno, tantas cosas. Y aquí Dickens toca un tema muy importante y surge un interrogante y es como, ¿somos responsables de los pecados de nuestra familia? Pues, o sea, la revolución no distingue individuos, distingue símbolos. Y cuando las personas se convierten en símbolos, dejan de ser humanas. Como que ese es el trasfondo que él quiere dar. Anteriormente, pues les mencionaba que Charles y Carton tenían un gran parecido físico y les mencionaba que esto era relevante, pues por lo que al final del libro él cambia de lugar con Charles para que éste pueda ser libre. Esto fue súper importante para este sacrificio y aquí surge la conclusión de que, pues si bien es cierto que ambos son prácticamente iguales físicamente, uno es privilegiado y renuncia a esa vida de privilegios y el otro nace con talento pero desperdicia su vida. En el libro se menciona que Sidney Carton es un abogado, asistente de otro abogado, y no era malo, solamente llevaba una vida muy desordenada.
Entonces, así es como Charles nos menciona como, o sea, como que nos insta a pensar que no somos el pasado, ni nuestro apellido, ni los errores, ni las decisiones que tomamos cuando estamos, eh, no sé, rodeados de nuestra familia, sino que somos las decisiones que tomamos cuando estamos en riesgo, como lo hizo Carton, que pues se sacrificó por el otro. Si bien es cierto que la historia gira en torno a la Revolución Francesa, este no es el tema principal, o sea, es el contexto histórico que hay detrás. Y aunque Carton no es que tenga como diálogos tan amplios durante todo el libro, o sea, no es como que, que tenga una participación, o sea, su participación extraordinaria viene a ser a lo último. Eh, Desde el principio del libro sí se deja ver que él pasó toda su vida creyendo que esta no valía nada y que él no era suficiente. Pero al final él demuestra que la vida no es valiosa por todo lo que se logró acumular, sino por lo que se estuvo dispuesto a entregar. De verdad que cuando yo leí esta parte, yo decía, ¿cómo lo puede ser? O sea, de verdad la amaba mucho. Como les decía antes, aunque la historia transcurre en el siglo XVIII, Dickens escribía en plena Inglaterra victoriana, donde también se vivía pues desigualdad, pobreza, tensiones sociales. Eh, yo estuve investigando un poquito para darles como un contexto y dice que la época victoriana fue de 1837 a 1901. Representó muchos cambios y muchos avances, no solo industriales, sino sociales y culturales, pero también había mucha desigualdad. Era una época muy de doble moral y rigidez social, porque se proclamaban como valores muy estrictos como la religión, la castidad, la disciplina, pero existía la prostitución, la pobreza extrema, la desigualdad, se reprimía la expresión emocional, y había una fuerte presión social por la apariencia y la reputación. Entonces muchas personas decían que lo público debía verse perfecto, aunque la realidad fuera muy distinta. Adicionalmente, también hubo una explotación laboral y mucha industrialización. Tal vez por eso fue que Charles también tuvo que empezar a trabajar desde que tenía 12 años. Entonces, habían jornadas laborales de 12, 16 horas, había trabajo infantil sin piedad en minas y fábricas. Había grandes ganancias para empresarios, pero miseria para los trabajadores. Y autores como Charles Dickens pues denunciaron estas injusticias a través de sus novelas. Había un papel muy limitado para la mujer, eh, pocas oportunidades educativas, laborales. O sea, fue una época que sí representó mucho poder tecnológico y mundial, pero una desigualdad y represión moral increíble. Y lo que decía antes es que, si bien es cierto que Dickens no vivió en la época de la Revolución Francesa, pues sí lo hizo en esta época victoriana, donde, como les menciono, había desigualdad y pobreza para dar y convidar. Y muchos críticos afirman que con esta novela él estaba diciendo como si no corregimos nuestras injusticias, pues la violencia va a ser inevitable, podía volver a llevarse como una revolución, así como pasó en la Revolución Francesa. Les dije al inicio que este libro tenía un comienzo y un final precioso, y pues este es el momento para leer eh, el final del libro, que la verdad es bello, muy bello. Pues en el final, Carton ya está a punto de ir a la guillotina. Él ya cambió con Charles, ya está a punto de ser ejecutado. Y antes de que él sea ejecutado, él como que se para al frente y ve a todos los que están ahí. Y dice: veo salir de este abismo una ciudad espléndida y una nación gloriosa. Y veo que esta nación, con sus luchas para conquistar la libertad, con sus triunfos y sus derrotas, expía gradualmente y borra después para siempre los crímenes de esta época sangrienta y los de los tiempos antiguos que engendraron estas venganzas. Veo a los seres venerados por los cuales voy a morir, viviendo en Inglaterra, una vida tranquila, útil y feliz. Veo a la mujer cuya felicidad es para mí más preciosa que la vida, con un niño en sus brazos que lleva mi nombre. Veo a su padre encorvado por los años, pero sano de cuerpo y espíritu, fiel y amigo de los que padecen. Veo a ese buen anciano que los ama vivir 10 años a su lado, legarles su fortuna y partir de este mundo en busca de su premio en el cielo. Veo el santuario que me han erigido en su corazón y en el de sus descendientes. La veo en su vejez, llorando aún el aniversario de este día. Veo que ella y su marido mueren a un tiempo después de una larga vida y tengo la certeza de que no eran tan sagrados uno para el otro como lo era mi memoria para ambos.
Veo al niño que lleva mi nombre crecer y seguir su camino en la vida donde yo me he extraviado. Lo veo noble de corazón y de inteligencia. Lo veo superar todos los obstáculos con tan feliz éxito que mi nombre se purifica y llega a ser ilustre con el brillo del suyo. Lo veo al frente de la magistratura de su país, honrado por todos, padre de un hijo que lleva también mi nombre y que tiene esos cabellos de oro y esa frente que también conozco. Veo cómo lo trae aquí, a este sitio que ya es bello, sin rastro de la desfiguración de este día, y le cuenta mi historia con voz trémula y conmovida. Lo que pago hoy es infinitamente mejor que todo lo que habría podido hacer en el futuro, y por fin voy a gozar del descanso que nunca he conocido. Ahí termino. Es muy bello. La verdad es que es bien bonito. Espero que ustedes también tengan la oportunidad de leérselo, que puedan conocer un poquito más acerca del contexto de la Revolución Francesa de la época victoriana para saber, pues, cómo se relacionan, por qué Dickens escribe lo que escribe. Y la verdad es que sí me dieron ganas de leer otro libro de Charles. Creo que vale la pena. Sobre todo que este libro no es el más famoso de este autor, entonces creo que aún puede haber mucho más por descubrir. Esto fue La Hora del Libro. Gracias por acompañarme en este episodio y les quiero hacer una recomendación especial para que no se pierdan el otro episodio que ya es el último episodio de la temporada. Nos vemos en el próximo libro.